Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Todos o casi todos hemos oído alguna vez cómo era la educación hace más de 2000 años en la antigua Grecia. Todos hemos imaginado alguna vez a ese típico maestro griego que elegía a sus discípulos para formarles en las diferentes asignaturas que le iban a hacer falta en la vida. Y estaremos de acuerdo en que nada tiene que ver con cualquier aula de hoy en día. Es decir, la educación ha cambiado mucho. Pero ¿qué tiene que ver esta imagen con esta otra? Quédate, que te lo cuento. Advertencia. Las opiniones expresadas en este vídeo son de exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con la tuya. Recuerda que este es un canal de divulgación, por lo que cualquier comentario o crítica constructiva serán bienvenidos. En ese caso, te recomiendo ver el vídeo hasta el final antes de hacerlo. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta. Direi il formaggio fresco, anche io. What does that mean if you lose your accent? Crónicas lingüísticas. Todo esto tiene que ver con algo llamado despotismo ilustrado, que es un concepto del cual nace la educación gratuita, pública y obligatoria. ¿Pero qué es esto del despotismo ilustrado? ¿Qué es esto del despotismo ilustrado? Para eso tenemos que remontarnos a la Prusia, que es un país que ya no existe, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y para eso también tenemos que remontarnos un poquito más atrás. Hay que ver todo el contexto, así que vamos por partes. El contexto y la vaina con Prusia. Prusia fue un estado situado entre Pomerania, Polonia y Lituania que, aunque existió desde finales de la Edad Media, no fue hasta el año 1701 que consiguió ser un estado o reino independiente. Este estado abarcó casi toda la actual Alemania del Norte hasta que fue abolido al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué tiene de importante este territorio? A lo largo de los siglos XVI y XVII, en Europa estábamos teniendo unas cuantas guerras religiosas. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Hasta que se calmó un poco la situación con la paz de Westfalia y la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, entre otras. Esta paz de Westfalia hizo que se reunieran los mandamases en un congreso internacional en Europa Central y nace el concepto de soberanía nacional. Es decir, todo el poder pasa a las cortes y al rey, dejando constancia en la Constitución, si se le puede llamar Constitución a aquello que tenían, pero bastante era para la época. Así que dejaban constancia en esa Constitución de que cedían todo el poder al Estado. Por lo que el rey en principio se convierte en un mero representante. ¿Os suena de algo todo esto? Hay que tener en cuenta que aquí todavía quedaban bastantes restos de la Edad Media. Por lo tanto vemos que en general el siglo XVIII representa una época de cambio y de progreso. Pero todo no podía ser tan bonito. Aquí lo que pasa es que la historia del siglo XVIII tiene, digamos, dos etapas. Primera etapa. ¿Recordáis que acabo de decir que en esta época todavía había bastantes restos de la Edad Media? Pues la primera etapa es una continuación del antiguo régimen, hasta más o menos 1770. ¿Y qué es el antiguo régimen? Diréis. Es ni más ni menos que como los franceses comenzaron a llamar al sistema de gobierno anterior a la Revolución Francesa, es decir, la monarquía absoluta de Luis XVI. No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerrarían. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al ¡Que te sistema. calles! Uy. Y luego tendríamos una segunda etapa, Segunda etapa. que es una etapa de cambios profundos, que acaba ni más ni menos con la Revolución estadounidense, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Inglaterra. Con todo esto surge la Ilustración. La Ilustración. La Ilustración fue una corriente que consideraba que la razón era la luz que iluminaría al ser humano para sacarlo de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por eso al siglo XVIII se le suele llamar el siglo de las luces. No funciona. Ahora. Surge la obra más representativa de este periodo, la Enciclopedia. Nuevo diccionario enciclopédico Larousse, actualizado. La enciclopedia era una obra que básicamente contenía gran parte del conocimiento del siglo XVIII, y esto representa un esfuerzo enorme por parte de sus autores para iluminar con la razón los pasos que la sociedad debía dar para avanzar. Esta gente lo que buscaba era educar a la sociedad, porque una sociedad culta que piensa por sí misma era básicamente la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Esto tiene todo el sentido del mundo. Pensemos que el absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. Por si fuera poco, en esta obra, en esta enciclopedia, participaron peñita como Rousseau, Montesquieu y Voltaire.
que te sonará seguramente de las clases de filosofía. Así que dale una vuelta a tus apuntes. Y otra vez, ¿pero qué tiene esto que ver con la educación? Muchacho, no te estreses, lo vais a flipar. ¿Recordáis que dijimos al principio que todo esto tenía que ver con algo llamado despotismo ilustrado? Todo esto tiene que ver con algo llamado despotismo ilustrado, que es un concepto del cual nace la educación gratuita, pública y obligatoria. 3 days later. ¿Qué significa esto de despotismo ilustrado? Pues todo esto deriva de la palabra déspota, que viene del griego despotes, que a su vez deriva del indoeuropeo demspota, al conjugar dem, que significa casa, y poti, que significa poder. O sea, dempoti o algo así pasa a demspota, déspota. Esta palabra se utilizaba en la antigua Grecia para denominar al dueño de una casa, y por extensión a los esclavos de su propiedad. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Después pasó a usarse para referirse a la figura de un emperador, opresor o dictador. De ahí que hoy en día, según la RAE, signifique soberano que gobierna con un poder total sin someterse a leyes ni limitaciones. Así que si nos damos cuenta, el despotismo ilustrado constituyó una forma de gobierno durante el siglo XVIII que trataba de conciliar el absolutismo con las nuevas ideas de la Ilustración, intentando con ello mezclar los intereses de la monarquía con el bienestar de los gobernados. Y lo más gracioso es que el lema del despotismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero ¿cómo llevaron a cabo todo esto? Para esto básicamente crearon una serie de reformas que buscaban modernizar las estructuras económica, administrativa, judicial, educativa y militar de cada uno de sus estados. Sí, he dicho educativa y militar. Básicamente la monarquía adoptó algunos principios de la Ilustración para tener contento al pueblo y al mismo tiempo seguir mandando. ¿Os suena? Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero esto obviamente tuvo consecuencias. Consecuencias. Obviamente estas ideas empezaron a decaer al final del mismo siglo XVIII. Aunque la monarquía intentó utilizar las ideas de la Ilustración para contentar al pueblo porque veían que al final se los iban a echar encima, estas mismas ideas fueron las que incendiaron los sentimientos de las clases más bajas. Y es en medio de todo esto cuando surge, ahora sí, la escuela prusiana, que deriva de la escuela espartana, que fomentaba principalmente la disciplina, la obediencia y, como no, el régimen autoritario. Y además se basaba en una división brutal de clases y castas. ¿Y qué se consigue con todo esto? Para empezar, un pueblo dócil y obediente, y al mismo tiempo un pueblo que pudiera estar preparado para la guerra. Recordemos que acababan de salir de varias guerras enormes y no sabían lo que les depararía el futuro, a pesar de aquella paz de Westfalia. La guerra nunca se sabe, no la guerra. Así que con la excusa de modelos revolucionarios, la Ilustración y demás, no creaban ciudadanos, creaban súbditos. Este revolucionario método educativo se expandió rápidamente por el boca a boca a muchos otros países, y es tanto que incluso desde Estados Unidos viajaban a Prusia para formarse. Y muchos países adoptaron esta escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, manita en el pecho, cuando básicamente la esencia de este sistema buscaba perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Este es el origen de la educación pública. Hasta Napoleón adoptó el sistema y dijo la frase de "yo quiero formar un cuerpo docente para dirigir el parecer de los franceses". Pero ¿tanto tiene que ver aquello con la educación hoy en día? La escuela, como la conocemos, nace en un mundo positivista después de aquellas guerras que pasaron y regido por una economía industrial. Esto significa que esta escuela busca obtener los mayores resultados visibles con el menor esfuerzo e inversión posible. Dadle una vuelta y pensad en ese momento de revolución industrial. Nace la cadena de montaje. La producción en serie permitió aumentar la cantidad de autos fabricados al día, que pasó de 10 a 1000. Con este método, Ford removió los cimientos de toda la industria, desde la producción de alimentos hasta el rubro de la electrónica. Y eso se aplica a la educación. Si lo pensamos, la educación es una herramienta para formar trabajadores útiles para el sistema. La escuela prusiana se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. Por lo tanto, no es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. Como he dicho antes, la escuela prusiana viene a ser más o menos como una cadena de montaje. Si lo pensamos, la educación de un niño era comparable a la fabricación de un producto. Hay que seguir unos pasos concretos, en un orden específico, básicamente separando a los niños por generaciones en grados escolares. La escuela prusiana además tenía algo muy especial. Se premiaba la memorización y en algunos casos
incluso se castigaba la creatividad. Y de esto hace 200 años. Tiene gracia que si pensamos en hoy en día, los que preparan la educación no son profesionales de la educación normalmente. Son administrativos los que preparan las leyes de la educación. Son funcionarios que no han dado clase en su vida, muchos de ellos. Son gente que no da clase. Pero sigamos con el modelo prusiano. Hablamos de la época de la revolución industrial, las cadenas de montaje. En el método prusiano, al igual que en la cadena de montaje, una persona, aquí digamos un profesor, al igual que un fabricante, se encarga simplemente de una pequeña parte del montaje, tan pequeño que no llega a ver el producto final, ni a conocer las personas en profundidad en el caso del profesor. En cada grupo o curso se nombraba a un docente por materia y por año cada 30 o 40 alumnos, convirtiendo todo esto otra vez en un proceso mecánico. Pasa el curso, cambiamos de docente, mismo grupo de alumnos, 30-40, X docente para X asignaturas. Ya se va pareciendo cada vez más a un barracón, ¿verdad? Y volvemos otra vez a qué tiene esto que ver con el ejército. Bueno, ya hemos visto para qué se formaba a esos alumnos en la escuela prusiana. Y estamos viendo si se parece o no a la educación de hoy en día. Sigamos. No voy a decir ahora si me estoy refiriendo a la escuela o al ejército. Pero, tanto el comienzo como el final de cada instrucción se indicaba con un sonido de alarma. ¿Escuela o ejército? ¿A quién no le han hecho de pequeño formar una fila ordenada cual desfile militar tanto para entrar como para salir de clase? En la escuela prusiana, los alumnos se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Nada que ver con la educación hoy en día. Todos tenemos que saber lo mismo y quien no aprueba se queda en ese grupo hasta que sepa lo que tiene que saber. Desde la escuela prusiana, el sistema educativo es visto como un sistema de exclusión social, básicamente porque selecciona el tipo de persona que llegará a la universidad para formar una élite que dominará los sistemas económicos, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas que estarán destinadas a trabajos más precarios porque no dispondrán de los títulos necesarios para hacer lo que quieran. Así que, como vemos, la escuela prusiana de hace más de 200 años sigue estando presente hoy en día. Por ejemplo, en los test estandarizados, en la división de edades, en las clases obligatorias, en las currículas que no tienen nada que ver con la realidad. Día 4653 sin usar una ecuación de segundo grado. ¿Por qué no me enseñan a hacer una declaración de la renta? El sistema de calificaciones, la presión que recae sobre los docentes y sobre los alumnos, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, esa estructura tan vertical que existe en el sistema educativo. Todo esto sigue siendo parte de la escuela y los sistemas educativos del siglo XXI. Así que, ya saben, lean y no se cansen de leer, pues en el conocimiento está la libertad.